Hola amigos televidentes, aquí estamos en un programa más de Balance Financiero, dándole como siempre las gracias por su fidelidad, por las palabras que nos dan semana tras semana, que nos impulsan a seguir llevándole contenido de actualidad, contenido legal, de impuestos, contenido financiero, contable, tratando pues de llevar contenido de interés para ustedes. Estamos con ustedes, pues su equipo Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora. Bienvenido a usted también, Juanita Canahuate, Camacho. Nosotros nos complacemos en volver al aire para todos ustedes. Cuánta alegría saludarles en esta fecha donde se inicia el mes de la patria. Debe ser el año de la patria desde enero, pero el mes en especial porque nuestra independencia marca un hito en el devenir histórico de República Dominicana. Tenemos muchos temas para todos ustedes. En balance financiero pasado decíamos, bueno, todavía el Banco Central no ha anunciado cuál fue el cambio en el Producto Interno Bruto, que quiere decir el crecimiento de la economía global dominicana durante el año 2022. Ya este año lo tenemos, ya está el programa, ya en esta fecha, a inicios de febrero lo tenemos, así como muchísimas informaciones nacionales e internacionales, de los cuales nuestro protagonista directo, que está a mi derecha, a la izquierda de ustedes, pues le dará mayores detalles. Bienvenido, Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescucha, bienvenido una vez más a otra versión de su programa Balance Financiero, correspondiente a la primera edición del mes de febrero. Como decía Hermógenes, el mes de la patria, 27 de febrero, conmemoramos Dios, Patria y Libertad, pero también, Hermógenes y amigos de panel, el mes de la amistad y del amor. Nosotros en los diferentes segmentos vamos a tratar toda esa temática que ya les adelantó Hermógenes. Tenemos actualidad, noticias de actualidad, tenemos gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Como siempre, le agradecemos a ustedes su asistencia, mejor dicho, su atención semana tras semana, y cómo no, a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes semana tras semana. Don Francisco. Hola, Alcedo. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenido una vez más a su espacio. Estamos hablando de consejo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estado dando consejo a la República Dominicana en medio de una extensa participación de su investigador, y nosotros eso lo vamos a compartir en el día de hoy, igual que la preocupación que se tiene con la proyección de las recaudaciones para el año en curso. Quiere decir que tenemos temas más que suficientes para que se mantengan con nosotros durante esta hora. Así es, y también aprovechar que el viernes pasado pues se celebró el Día Internacional del Abogado, y felicitar a todos los colegas, porque realmente el abogado es una profesión que siempre está en la búsqueda de mejores políticas, de más organización para la sociedad, y que para mí es una profesión que ha aportado mucho a esa organización de la sociedad, que siempre hay que estarse actualizando, y más en estos tiempos donde definitivamente todas las leyes y todas las normativas son muy amplias. Así que no se mueva, quédese con nosotros que volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante, y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso, amables televidentes. El Banco Central dice que de manera provisional, creo que lo oficializa después en un comunicado formal, ¿no? Pero sí, la crónica es tomada de su website, del website, y todo lo que sale allí tiene carácter de oficialidad. Pues informa que la economía dominicana creció 4.9% durante el año 2022. Esto indica de que se mantiene dentro del rango de 5% porque es uno más, uno menos, puede llegar a 6, puede bajar a 4, entonces 4.9 está en el borde del centro proyectado, que es el 5%. Ese crecimiento está marcado básicamente por un 24% de hoteles, bares y restaurantes y por un 5% de la agropecuaria, así como la manufactura de zona franca en un 5.4%. Entre tanto, los servicios que están bien detalladitos, dentro de los cuales están los hoteles, bares y restaurantes que citamos, pues global ha representado un 6.5%. En resumen, el promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto, 4.9 para el año, lo cual pudiera ser 2 veces el comportamiento de la economía global, que se mantuvo en el borde del 2%. Alcedo, ¿qué te parece? Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas que el crecimiento del Producto Interno Bruto de República Dominicana nueva vez manifiesta una robustez extraordinaria en el sentido de que, como decimos en el campo, contra viento y marea ha logrado un buen indicador. Como dice Hermógenes, muy bien, nos aproximamos al objetivo, a la meta que se tenía de un crecimiento de alrededor de un 5%. Así que 4.9 es más o menos igual a 5. Ahora bien, lo que no se mantuvo dentro del objetivo de la meta fue la inflación, que sin lugar a dudas quedó en el final de año 2022 en 7.83. Eso quiere decir, amigos clientes, que aunque la tendencia es hacia la baja, seguimos experimentando, seguimos viviendo cierta inflación, la cual se manifiesta en los precios de los productos de primera necesidad, que las amas de casa tienen que adquirir tanto en el mercado formal como en los mercados populares y de productores. Entonces, algo importante también a resaltar es, en vista de que la inflación ha sido un tanto superior al crecimiento, eso quiere decir que en buena interpretación estadística, real y efectivamente, ha habido una especie de crecimiento porque vemos que por un lado crecimos, pero por otro lado la inflación, al ser mayor, podríamos decir que se come parte de ese crecimiento. Pero sin lugar a dudas son estadísticas importantes si la comparamos con otras latitudes del Caribe y de América Latina. Don Francisco. Hay un componente que es importante resaltarlo por la realidad que vivimos, y es el de bares y restaurantes. Ese es el mayor crecimiento y lo que indica es que la sociedad dominicana fue saliendo de la pandemia y acudiendo a los centros de diversión, a los negocios, a las actividades propias de esos renglones. Quiere decir que en términos de economía real, la agropecuaria no subió como se esperaba y como debía ser. Lo propio pasó con la industria, que se mantuvo en niveles muy discretos. Y eso tiene que ver con la reducción también en los precios, en los productos de la minería,
con el caso de las exportaciones. Entonces yo no estoy tan contento con ese crecimiento motivado por un solo renglón. Juanita. Así es, cuando vemos que, verdad, el turismo y bares y restaurantes fueron lo que más creció, realmente hay que pues alegrarse por el lado de que recuperamos el turismo, que también en muchos bares y restaurantes no solo vamos los dominicanos que ya se nos superamos todo el tiempo de pandemia, sino también muchos extranjeros, o sea, parte de ese turismo, pues también redunda en lo que es bares y restaurantes y pues se da un crecimiento importante. En el caso de la manufactura local, que vi un crecimiento muy tímido, ojalá y en el año 2023 pues nos concentremos mucho en producir aquí en República Dominicana, en darle ese apoyo a toda la producción nacional y no solamente producción agropecuaria, que es importante, sino todo lo que tiene que ver con incluso industrias, aunque sean un poco aunque no sea la actividad principal, y no es que descuidemos, ¿verdad?, el turismo, pero que también empecemos a dar pasos en pues apoyar esa producción local. El turismo, recordemos que con la situación internacional que se perfila en este año, pues puede afectar también un poco el flujo de personas, por lo que también es importante que tengamos otros sectores pues dándole mucho apoyo. Sí, la situación del índice de crecimiento del Producto Interno Bruto, que bordea el 5%, 4.9, anunciado provisionalmente, datos provisionales por el Banco Central, pues es un crecimiento aislado de la inflación, porque es dolarizado. Ese crecimiento ubica la economía dominicana en 114,000 millones de dólares, mientras que la inflación es el comportamiento de los precios en pesos dominicanos, y que ese 8.3% pudiera ser que inhibiera, y casi sin él pudiera ser, sí lo hizo, redujo el poder de compra, el poder adquisitivo, y por ende ralentizar la economía, pudiendo haber tenido un desempeño mayor. Pero ese crecimiento de 4.9 en valores neutrales a la inflación, como es la moneda reconocida internacionalmente como la universal, que es el dólar, pues nos permite decir que de una economía que estaba en el orden de los 10,000 millones de dólares en Producto Interno Bruto, ha pasado, quise decir 110,000, o 100,000 millones, ha pasado a 114,000, lo cual implica robustez, capacidad de negociación, acceso a créditos menos lesivos, que quiere decir a tasas más competitivas, y en fin, a mostrar una economía con un crecimiento que pueda ir acorde con la demografía, Alcedo. Sí, no, sin lugar a dudas, el crecimiento está ahí. Son dos medidas diferentes, pero confirmando lo que tú dices, por otro lado vemos, por ejemplo, quizás en detalle lo veremos en otro segmento, pero el valor de la canasta familiar se incrementó considerablemente, llegando a 42,300 pesos más o menos. Y el ingreso per cápita en 10,000 dólares, que nos ubica en una posición cuasi panameña. Sí, lo que ocurre es que esos indicadores promedios a veces tienen un sesgo determinado, porque como tú dices, tú ganas 19 y yo gano 1 y el promedio es 10. Claro. O sea, tú te estás dando banquete y yo estoy jalando aire, como se dice vulgarmente. O sea, es decir que la media es el producto de los extremos. Exacto. Sí. Entonces lo que te quiero decir es, como tú dices, tenemos un indicador, y por eso de hecho los organismos internacionales ya no nos están dando cierta ayuda, porque dicen que esa ayuda es para países muy necesitados, y como nosotros
exhibimos tanta bonanza. Pero sin lugar a dudas... y gracias a Dios porque esas ayudas subyugan. Sí, y el Banco Central ha dado muestras, también ha mantenido la tasa de referencia en 8.5%, lo que es una medida que el Banco Central también declara que, a diferencia de otros países que la han ido aumentando, aquí hemos mantenido la tasa de referencia. En cierta medida ha habido una pausa en los aumentos, pero de ahí vino inmediatamente el mensaje, creo que fue del Fondo o del Banco Mundial, diciéndole, ojo, Banco Central, Fondo Monetario Internacional, tengan cuidado con ser poco agresivo en atacar la inflación. Y entonces, en ese sentido, porque yo lo que creo es que lo importante, para pasarle la palabra, para pasar la palabra a Francisco, el asunto es que la inflación es el peor de los impuestos para la gente, claro, y hay que tratar de disminuirlo. Claro. Don Francisco. Sí, pero el plan antiinflación del Banco Central ha buscado un punto de equilibrio y, de hecho, en uno de los comentarios anteriores nosotros le llamamos la atención que la tasa de interés en alza también son elementos de incremento en los costos y que frenan un poco el desarrollo desde el punto de vista del financiamiento, y que por tanto era conveniente ir alertando en este sentido. Y yo creo que se escuchó el mensaje y se ha mantenido fijo bajo el criterio de que la tasa de inflación está alta todavía, pero en regresión. Hay otros países donde la tasa de inflación sigue creciendo y los bancos centrales no han tenido la oportunidad, el momento de incrementar la tasa de política para fines de los intereses, y por eso le están llamando la atención. En el caso nuestro, yo creo que las autoridades monetarias y financieras han ido por el camino correcto, buscando siempre un punto de equilibrio donde no se permita desborde de la inflación y al mismo tiempo que no sobrepase la tasa de interés niveles tan altos que hagan imposible el financiamiento del desarrollo. Ese término, Francisco, ese apellido Caballo, con B corta, como que trae un trauma a la mente de uno por aquel famoso negativamente, economista. Ministro de Economía de Argentina. Argentino, que era Cavallo. Sí. Y que se fue al piso la economía, y tú tienes la anécdota de que la compra se le ponía el precio en la casa. ¿Cómo era eso? Bueno, cuando yo estaba en Argentina era en el 78 y los precios se fijaban desde el punto de vista electrónico, y caminando en una acera tú veías el precio en esta tienda y 2 tiendas después estaba diferente. A mí me sucedió que fui a comprar un bulto de viaje y me devolví a comprarlo y lo terminé comprando más caro. Me aprendí una lección práctica de la inflación. Sí, entonces Eduardo Cavallo, puedo decir Cavallo, pero que Cavallo, sí, nos lleva por ahí, por esa anécdota, ese apellido, es investigador del BID y participando en el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, que por primera vez se realizó en República Dominicana, pues hace una serie de advertencias, y esas advertencias, y tú lo referiste, Francisco, en la introducción de este programa de hoy, hablabas del BID, que él es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esas advertencias del BID se parecen mucho a las advertencias del Fondo Monetario Internacional de los 80, donde se discriminaba entre el interés social y el interés financiero. O sea, estoy en los años 80, yo soy el Fondo Monetario Internacional y estoy para regular, para garantizar el debido cumplimiento de la deuda de los países. El que tenga que pasar penuria, por no decir caer en la catástrofe, bueno, que se atenga a las consecuencias. Entonces, Cavallo, en su exposición y según la crónica que nos llega, porque no estuvimos presentes, pues nosotros no somos de ese organismo de clase con C. Mira, Cavallo con B corta y clase con C, porque es el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior.
Entonces, él hace una serie de aseveraciones que yo digo, bueno, pero si no se hubiese apelado a los subsidios, no en República Dominicana, no, en el globo terráqueo, con motivo de la pandemia COVID-19, el estallido social fuera global, no solamente en las economías que están en crisis, como es el caso de Argentina, Inglaterra, Venezuela, Chile, etcétera. Sí, parece que debemos ir a una pausa antes de iniciar el comentario siguiente. Bueno, diría Simón Alfonso Pemberton una frase cuando los caballos salían. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y en el segmento anterior, pues quedó una pregunta de Hermógenes en el aire para don Francisco. Y los amigos televidentes que oyen que estamos hablando de los 80, quizá piensan que esto es un programa viejo, de los primeros programas, ¿verdad? Sin embargo, es que hay que aprender de la historia y de lo que ha ocurrido para no repetir los mismos errores y para conocer qué ha pasado, cuáles han sido las consecuencias en ciertas medidas que se han tomado. Y es muy importante porque cuando aprendemos de los errores del pasado, pues eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso nos gusta mucho escuchar a don Francisco, que con esas pequeñas anécdotas pues nos enseña también qué es lo que tenemos que mirar hoy en día. Entonces quedó esa pregunta en el aire y hablábamos, ¿verdad?, de cuáles medidas y de qué teníamos que tener en la balanza cuando hay situaciones como las que se presentan hoy en día. Son dos realidades diferentes. La de los años 80 fueron matizadas por una cesación de pago, por la necesidad de un endeudamiento que se temía y por una posposición de políticas administrativas del Estado que llevó al establecimiento del ITEVIS. Y el default por la carta de crédito. ITEVIS sin S, porque no estaban incluidos los servicios. Y trajo como consecuencia que pasada una Semana Santa se le aumentaran los precios. Al regreso de Semana Santa, los vacacionistas se encontraron con una situación extraordinariamente negativa y hubo una poblada que terminó con la muerte de muchos dominicanos valiosos. Y ahí hay que apuntar un poco de imprevisión en cuanto a la autoridad pública. Fue el tiempo donde se unificaron la tasa de cambio, donde hubo cesación de entrega de los dólares que estaban a la par para las importaciones y se lanzaron al mercado libre de divisas una serie de cartas de crédito ya vencidas y eso fue caótico. Pero básicamente
en medio del lío que se creó, el impuesto y la decisión de que subieran los precios de una manera libre, fue lo que trajo la consecuencia de la poblada. En la situación actual, donde nos están haciendo la advertencia, es diferente. Hermógenes se refería a la parte de los subsidios como una necesidad para evitar un colapso social. Y concuerdo con él en cuanto a que una cuestión transitoria aconseja una salida transitoria y pensada. El tema no es ese, el tema es la continuidad de los subsidios de manera indefinida que se hacen insostenibles. Y está hablando un organismo financiero al cual nosotros le debemos y que es un referente para la canalización de endeudamiento. Entonces hay que atender esa observación. El primer llamado es a la parte de los subsidios y el segundo a las reformas estructurales, entre las cuales hay una aplazada que Balance Financiero ha estado reclamando desde hace mucho tiempo, porque es un mandato de ley incumplida. Quiere decir que a lo que se le está llamando es a la responsabilidad a las autoridades para que los subsidios cesen en todo aquello que deben cesar. Y ya la pandemia pasó, el subsidio tuvo su éxito, logró la estabilidad social, pero ya cada uno debemos hacer el esfuerzo de ir a trabajar y a producir para subsistir y que los subsidios sean focalizados y no generalizados. Y también, en adición a lo que muy bien ha descrito el hermano Francisco, es que en la recomendación que nos han hecho incluyen algo muy importante que es sanear el gasto, mejorar la calidad del gasto, porque aquí en Balance Financiero hemos repetido muchas veces, no importa la cantidad de pesos que logremos recaudar, siempre y cuando tengamos un gasto que no es de calidad. Y para eso se requiere una buena administración. Parece simple la receta, pero no es tan simple ejecutarla. Es simple escucharla, pero no es muy simple ejecutarla, porque hay que tener buenos planes, que los planes sean coherentes y por sobre todas las cosas, un control permanente en los costos y gastos. Y como decía don Francisco, hay que tener cuidado porque entendemos la preocupación de Hermógenes, de las pobladas y de los subsidios, pero los subsidios no pueden ser eternamente dados a todos los sectores. Aquí en República Dominicana podemos hablar de subsidios estructurales, es decir, que están permanentemente. Por ejemplo, yo siempre he estado opuesto a un subsidio que ya tiene muchos años, que es el subsidio a los combustibles, porque usted paga una gasolina subsidiada y entonces a dar rueda, como dicen vulgarmente, no tiene la conciencia del ahorro. Paga una energía eléctrica subsidiada, muchos sectores populares sin tratar de atacarlo, pero sectores que la energía pagan 300 pesos, pero te mantienen un aire acondicionado prendido las 24 horas. Entonces, ese tipo de subsidio generalizado está demostrado que no conduce a nada y sí, conduce a mucho derroche, déficits enormes y siempre hay que entonces recurrir al crédito. Yo pienso que esas recomendaciones hay que tomarlas con el debido cuidado y de manera administrativa irla implementando luego de haberlas tropicalizado o, como decimos en argot bibolístico, haberlas aplatanado. Y lo básico pudiera ser redefinir el rol del Estado. Si el Estado está para producir beneficios, tener excedente en las recaudaciones, los ingresos fiscales respecto al gasto, redefinir si debe participar en competencia con el sector privado en obras públicas, en obras de infraestructura, como era el caso de un natimuerto que se llamó Corde, donde Corde fue en la incautación, y ustedes me corrigen que como que yo no llegué ahí a esa etapa, una incautación de los activos de las empresas de la familia Trujillo, no del Trujillo, de la familia Trujillo, y que toditas eran competencia de la actividad económica privada. Entonces,
redefinir el rol del Estado en el sentido de que se pueda determinar cuáles son, y ahí saludo tu comentario, Alcedo Ramírez, cuáles son los focos a atacar, por dónde dirigir, por dónde orientar el subsidio, por dónde focalizarlo, no necesariamente en la zona donde haya mayor cantidad de votos, Monteplata, San Cristóbal, ¿cuál es la otra que tiene muchos votos? San Juan de la Maguana. No, Santiago, el Cibao. No, pero Santiago es una segunda. La Romana. Es una segunda capital. La Romana y Espaillat. No, ¿no? Romana no es indigente. Nagua, Puerto Plata. Nagua. Entonces, saber qué necesita, no dónde está la mayor cantidad de votantes. O sea, esto que estoy erogando es a cambio de tu voto. No es eso, no. ¿Cómo doy pescado en lo que tú aprendes a pescar y cómo te enseño a pescar? Creo que es el rol del Estado. Doctora Juanita, usted que es abogada, ayúdenos en el Día del Abogado. Bueno, definitivamente que esa es la frase que resume esto, Hermógenes. Lo que hay no es que dar el pescado todos los días, sino que a muchas veces, como dice Alcedo, hasta no se aprecia tanto, sino enseñar a pescar. ¿Cómo hacemos? Debe haber un momento que es normalmente lo de los subsidios, en lo que te enseño a pescar, pero quiere decir que es provisional, que nada más es transitorio, que en principio es porque ya te voy a enseñar a pescar. Entonces no pueden hacerse los subsidios, porque, o sea, extenderse en el tiempo, porque no hay que olvidar que lo que se gasta en subsidios no se gasta, por ejemplo, en inversiones de infraestructura, en inversiones de avances realmente para el país, que sea un desarrollo que forme parte del desarrollo del país. Lo que hace subsidios mucho... Y tendrá altruismo eso, o sea, ese aporte, porque la Biblia lo dice muy claro, que lo que haga tu mano derecha, que no se entere la izquierda. Entonces, da asistencia, pero sin estridencia. Bueno. De que aquí está la prensa, porque yo estoy entregando una canasta con 3 salami y 2 cajas de espagueti. Siga, doctora. Bueno, quizá, ¿verdad?, no publicar cada detalle así, pero sí no olvidarnos que como son fondos públicos, hay que dar también cuentas, hay que rendir cuentas de en qué se utiliza, o sea que es importante, si se destinan tanto a subsidios, una cantidad, pues tenemos también todos que estar enterados, y por eso es que es un tema que podemos hoy debatir justamente porque se ve cuánto se ha gastado en subsidios. Entonces, eso de enseñar, yo creo que esa debe ser la frase de esta semana para todo el mundo, de que no le demos el pescado a cada persona, cada día, sino que lo enseñemos a pescar. Y mira, Juanita, perdona que te interrumpa, pero en este segmento de gestión empresarial, algo que puede parecer traído de los cabellos, pero es el problema en el gobierno. Nosotros tenemos un problema y es que no hay la conciencia del ahorro y del cumplir con los presupuestos iniciales. Yo he tenido la experiencia de áreas donde se van a quedar cortos de ejecutar el presupuesto y dicen, no, vamos a gastar lo que dice el presupuesto, porque el problema es que entonces el año que viene nos lo bajan el presupuesto. Es decir, que si tú logras ahorros sustanciales en el presupuesto que te dieron, tú resultas ser penalizado y no premiado. Entonces hay que crear, como siempre lo he dicho en este segmento, hay que crear una conciencia permanente de control de costos a nivel estatal. Incluso está el otro tema pendiente, y atendiendo a la recomendación que hace Hermógenes de la redefinición del Estado, aquí hay muchas entidades que tienen porcentaje del presupuesto nacional asignado, sí, eso. Y eso pues en un año puede ser válido, pero al siguiente no, porque cada necesidad se va a ir solventando en los renglones diferenciados, y hay que tener eso presente también. Yo sé que la doctora va a llamar a una pausa, pero si yo fuera técnico de estos menesteres de la televisión, que gracias a Dios que ahora los micrófonos son pequeños y uno le tiene menos temor, pues yo tomar este segmento, lo retrocediera al primer comentario de Francisco Canahuate y lo cerrara ahí. Francisco, te felicito por ese comentario que hiciste en la introducción de este segmento, donde hablabas de la focalización de los subsidios, la necesidad de los mismos
y la atención sobre la poblada. Doctora, ahora sí. Ahora sí, vamos a una pausa. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En este segmento de Contaduría y Finanzas siempre es oportuno enviarle un saludo muy fraterno a los contadores dominicanos, pero no solamente a los contadores, sino a todas aquellas personas que están alrededor del ejercicio empresarial, de esas personas que dan esa asistencia. Cuando tú llegas al counter que te dicen buenas tardes, ¿en qué le puedo, ahora el término, ¿en qué le puedo ayudar? Antes era para servirle, señor, pero como que los términos militares están pasando de moda. Y antes la gente te saludaba, dígame, y se daban cosas en la frente. Y otros hasta zapateaban, chocaban un zapato con el otro. Ahora te dicen, ¿cómo le puedo ayudar? Y yo siempre digo, hablo de millones. Digo, ¿me puede ayudar con millones? Entonces, un saludo muy fraterno a todas esas personas. Y aquellos que están alrededor de instituciones oficiales, como es el caso de la Dirección de Impuestos Internos. Que Impuestos Internos es una de las razones de ser de muchos profesionales dominicanos, cuidado si hay varios en este set. Y así enviar un saludo y agradecer la fidelidad, el seguimiento al programa y los comentarios, como decía la doctora Juanita Canahuate en el Día de los Abogados. Agradecer, bueno, pues los comentarios tanto positivos como de revisión que me decía un contador y lamentablemente se lo llevó el COVID, nos decía, tienen que sonreír más para que vean que ustedes no están peleando. Sí, aquí se pelea, contador, aquí se pelea. Aquí las posiciones son individuales y se rebaten. Hay democracia, Francisco. Así es. Y estamos en tiempo de conferencia. Yo creo que vale la pena también que recreemos esa parte. Tú dices Conferencia Interamericana de Contadores, los años impares. De esto me hablas. Entonces este año es en Guatemala. Dirían en Estados Unidos en el FORC, en otoño, creo que octubre, no tengo la fecha exacta, pero sí ya hay que ir haciendo su reserva para que la delegación dominicana siempre siga creciendo. Y contadores dominicanos, dejen la francachela, no vayan a fiestar tanto y presten atención a la parte técnica de que la playa, el restaurante, el turismo, y si hay espacio, entonces oímos alguna conferencia así, no contadores. Y mire, es importante también recordar que como es un evento internacional, me refiero al Congreso, de la Asociación Interamericana, debe prepararse con tiempo y también porque ya, producto de varias cosas que no vamos a mencionar aquí, ya se exige visa para poder entrar a Guatemala. Sí, pero es que hay un problema. Una aclaración. Sí, tiene. Para el que no tiene visa norteamericana, canadiense o china. Exacto. O sea que no necesariamente. Muy buena aclaración,
Pero siempre, como ya las conferencias interamericanas que organiza el Instituto de Contadores Públicos, esta vez en la presidencia del directo colega don Luis, entonces siempre la gestora del viaje, que se dice el tour, la operadora, pues incluye todo ese tipo de gestiones para aquellos que no tengan visa americana. Francisco, el dólar a nivel de la banca comercial ha dejado de ser noticia porque desde finales de diciembre, todo el mes de enero y ya la primera semana de febrero, pues se ha estatizado en 55 pesos la compra y 56.90 la venta sin ningún tipo de cambio. Entre tanto, el Banco Central sube un poquito, pero como decía Johnny Ventura, yo no sé si tú lo recuerdas, un pasito para atrás, por favor. Entonces adelanta, pero retrocede, y esta semana muestra un decrecimiento de 17 centavos en la venta y 20 en la compra. Específicamente, el dólar de referencia, Banco Central, 56.62 contra 56.79 la semana anterior. Mantiene estabilidad. Sí, y mira, Francisco y Hermógenes, precisamente esa estabilidad, aparte de la buena gestión de tesorería del Banco Central en cuanto a la cantidad de dólares, ayudado por préstamos coyunturales en el tiempo de pandemia, hay que reconocer también que esa estabilidad del dólar en República Dominicana, simple ley de oferta y demanda, se debe al ingreso persistente y en buena cantidad de dólares a la economía dominicana. El turismo aportó 8.000 millones y tanto de dólares, las remesas de los dominicanos más de 9.000 millones de dólares. Es decir, en total, la economía dominicana produjo por encima de 39.000 millones de dólares. 14.000 millones de reservas. Sí, pero estoy hablando desde los ingresos, vamos a decir, de la economía. Digo que le sume eso. Sí. Correcto. Pero todo suma 39.000 millones de dólares, lo que quiere decir que a nuestro humilde entender, mucha oferta de dólares en una economía quiere decir que esa moneda no encuentra la presión. Revisará el Ministerio de Industria y Comercio el precio de los combustibles, reactivará la ley de los combustibles con el decrecimiento, con la caída a 70 y tantos dólares, 75 dólares el barril. Como dice el pueblo dominicano, aquí nada de lo que sube baja. Dudamos que baje porque no nos olvidemos que ese precio es un subsidio, entre otras cosas, para suplir ciertas necesidades del presupuesto. ¿Tú dices que es la base de aplicar un impuesto, Francisco, será así? ¿La base? El mantener el precio constante del galón de gasolina y será la base para establecer un impuesto. No, esa es la decisión política. Exacto. De mantener tranquila a la población. O sea que volvemos a los subsidios no focalizados versus estallido social. Perdone, doctora, que usted no, pero en los años, a principios de este siglo, se hablaba de pagar o matar. Entonces a los barrios se enviaba un señor del partido con una mochila de dinero, amigo de Alcedo, yo no sé si Alcedo recuerda ese. Cuando digo amigo es de conocimiento público, ¿no? Una persona pública. Iba al barrio y comenzaba a repartir dinero entre los cabecillas de las protestas. Y entonces así le llamaban pagar o matar, porque si no se armaba el lío. Ahí es que hay que evitar, eso es lo que hay que evitar. No van por tarjeta ahora. Ahora va, sí, muy buena, ¿verdad, Alcedo? Muy bueno que sea con tarjeta de crédito y que ha habido muchos casos donde ha habido mal uso y se ha podido detectar porque eso es un control, doctora. Sí, vamos a ir a una pausa porque sé que no te gusta que llame a pausa, pero ya nos ¿Cómo diría fue el Simón tiempo Alfonso de esta... Pemberton? Sí, volvemos. Estamos de regreso en el segmento del mundo de los impuestos y en esta semana veíamos las declaraciones del director de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés,
con relación a cómo van las recaudaciones, con relación a aquellos sectores donde se ha recaudado más, el turismo, la construcción, y también pues con relación a la meta este año, 715,000 millones es la meta de este año, y él lo califica como algo retador, ¿verdad? Muchos desafíos. ¿Cuáles desafíos, Hermógenes, podemos señalar? Bueno, los mismos desafíos que están marcando para la economía global. Es agresivo tú en una posición de dirección y donde está muy asociado al servicio social, pues tu poder, y a los subsidios, como hemos venido hablando, pues tu poder presupuestar, proyectar hacia adelante el monto que vas a recaudar. Generalmente esos índices vienen basados en porcentajes aritméticos asociados al año anterior o al histórico, a la estadística. Indica de que hemos venido creciendo un 7, un 8, un 9, un 10, y ahora vamos a ponerlo en un 12, en un 15. Pero no necesariamente todo es aritmético, y Alcedo ahí puede hablar mucho por lo de la estadística, porque hay variables controlables y variables no controlables, las exógenas. Está el caso de que hay una proyección también o una expectativa de reducción en el turismo internacional, de reducción por las limitantes del poder adquisitivo, los índices de inflación, y también la aparentemente eterna guerra de Ucrania contra Rusia, que es Rusia invadiendo Ucrania. Los organismos, los países influyentes, en lugar de estar intentando una mediación, un retorno a la paz, lo que han estado es armando a quien lo necesite. Entonces eso indica que pudiera haber una ampliación del periodo proyectado para lo que en aquella ocasión, en febrero del año pasado, fue proyectado para una semana, Alcedo. Entonces todas esas son amenazas. Sí, pero yo pienso que, antes de pasar la palabra a Francisco, que seguramente tiene mucho que decirnos al respecto, yo pienso que es importante a la Dirección General de Impuestos Internos, para lograr esa meta muy, digamos, alta que se han puesto, es no seguir esperando, podríamos decir, exprimiendo todavía los clientes, los contribuyentes que tenemos a la mano. Yo pienso, y como sería una buena estrategia mercadológica, irnos a aquellos segmentos del mercado que todavía no están cotizando, y que eso sí está contemplado en la reforma que luego Francisco le va a hablar, aumentar la base. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fácil en un mercado saturado como el que tenemos, en el sentido de los contribuyentes que ya están, buscar mejor aquellos que todavía no están contribuyendo, y de esa manera yo estoy seguro que se pueden lograr importantes aumentos. Uno de ellos, como decía Hermógenes y don Francisco, es poniendo, a mí me gusta el término, que dando amnistía, porque yo pienso que con las amnistías, la gente que está en falta, tú le das un buen canal para formalizarse, y de esa manera yo estoy seguro que las recaudaciones pueden aumentar de manera considerable. Excelente comentario, Francisco, porque cuando viene una amnistía fiscal, no necesariamente es para tú corregir deficiencias o debilidades, riesgos fiscales, sino para tener tranquilidad en el sentido de la no fiscalización. Pero tú estás consciente que tus registros pudieran estar bien. Así es, no siempre se debe presumir que el que se acoge a una facilidad, para no llamarle amnistía fiscal, es porque tiene dificultad, contingencia importante. El costo de la tranquilidad se paga, y mucha gente lo hace para evitar durar con un auditor 2 meses, 3 meses, buscando documentos nuevos y viejos. Archivos muertos. Y entonces la Dirección General ha estado con una política de puertas abiertas, y en ese sentido yo creo que lo que le señala Alcedo sigue siendo válido. Claro. Una alternativa puede ser otorgar las facilidades que realmente sean facilidades para que todo aquel que tiene compromiso pendiente
ya sea por deudas que las sanciones le hacen impagable, o ya sea porque no ha presentado declaración, o ya sea porque hace falta un poco más de orientación pública. Hay muchos segmentos dentro del ambiente económico que pudieran irse incorporando, y de hecho, a medida que se va avanzando en la divulgación de la obligación fiscal, en la medida que los medios de comunicación y la propia Dirección General de Impuestos Internos a través de su página van dando la información, mucha gente va buscando orientación y algunos confiesan que no sabían que esa actividad que tenía le obligaba a pagar un impuesto. Quiere decir que ampliar la base de cotizantes debe ser un objetivo permanente, igual que crear un riesgo subjetivo en el ánimo de la población, también porque eso incrementa el acercamiento de los contribuyentes, y cuando hay una apertura y facilidades para que el contribuyente se ponga al día de parte de la administración, entonces se dan las condiciones propicias para que las recaudaciones crezcan de una manera significativa. De hecho, la Ley 4620, que fue posteriormente reintroducida y ampliada, tenía esa finalidad, pero todavía quedan muchos casos pendientes que pudieran encontrar solución. Juanita. Sí, es muchas pistas, ¿verdad?, para que ese desafío de recaudación del 2023 pues se cumpla. Otra pista, yo diría, sería lo de la facturación electrónica que está ahí, esa facturación electrónica que pues por ley sea obligatoria para justamente en la parte que decía Alcedo de quizás personas, empresas o personas físicas que no estén en el día de hoy formalizados, pues pueda haber ese cruce de información todavía más expedito, ahorro de costos, ahorro de tiempo, y realmente con eso pues muchas de las personas que hoy están fuera pues podrían asimismo ser llamadas, aunque se le vea la apertura a la administración, tenga una apertura para que se formalicen, pero que sí, que todos pues estamos llamados a contribuir, y aumentando ese universo de contribuyentes pues definitivamente ayudará a aumentar las recaudaciones. En su informe del Banco Central producido durante esta semana respecto a el comportamiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento, alude la formalización, el aumento de las personas en actividad económica informal, el paso a formales, y lo sitúa en 130,000 personas que han pasado de informales a formales. Eso es coincidente con la posición de Alcedo de aumentar la base. Claro, Alcedo lo está diciendo en esos términos porque sabe que el año 2023 que nos encontramos es un año preelectoral y es un año en el cual no va a haber, el pacto fiscal no se va a realizar, y por eso es que está demorado, pero no olvidado. Sí, además, quizás quiero aprovechar el momento para indicar, es una opinión personal, pero aquí tendrá más validez, sobre la sombrilla del mundo de los impuestos. Yo pienso que medidas de esa naturaleza, de aumentar el tamaño del mercado, de usar términos mercadológicos, de usar términos racionales y atractivos, a nuestro humilde entender, va cambiando un poco la imagen de la Dirección General de Impuestos Internos, y de ser un organismo, vamos a decir, represor, va a ser un organismo amistoso y que le abre las puertas al contribuyente fiel y al nuevo contribuyente para que cumpla con su compromiso, y de esa manera vamos a tener una relación ganar-ganar. Gana la persona que se hace contribuyente porque deja de estar en la informalidad, y los impuestos aumentan para todos, y quiera Dios que nos llevemos de la consigna y de la recomendación de que hay que mejorar la calidad del gasto del gobierno. Una vez tenemos esos fondos recaudados, vamos a usarlo bien. Don Francisco. Yo creo que estamos en el momento de la despedida
El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Sí, exacto. Y a mí me gustaría en un próximo programa que ustedes me permitan, dentro de ese tema de la función financiera o comercial informal, introducir el tema de las modas, y una de ellas es las empanadas, porque se ha convertido en una moda donde en todo sector aparece un puesto de empanadas que no solamente pudieran establecerse medidas regulatorias de control de calidad por la salud, sino también de tránsito, porque paralizan el tránsito para que le traigan la empanada al carro. Y de formalización de esos puestos. Es lo que queremos decir. Nos vemos en la próxima semana. Le agradecemos muchísimo su fidelidad de siempre.